Sí, Gracias, señora, sí se ve. Verónica. Bueno, entonces permítanme, ya les voy a compartir mi pantalla. Los saludo a todos, muy buenas tardes. Creo, déjenme verificar si ya estamos grabando. Sí. Bueno, entonces les doy la bienvenida a nuestra última sesión práctica del curso de Química Ambiental, agradeciéndoles también a todos su constancia, su asistencia y su participación durante las 3 sesiones de componente práctico. Ya por hoy damos finalizados nuestros encuentros, esperando que en una próxima oportunidad podamos vernos ya en el laboratorio, ¿no? Al interior de nuestro laboratorio y podamos aplicar parte de lo aprendido en el contexto práctico. Bueno, por aquí se siguen uniendo más personas, yo les voy a ir dando el acceso y bueno, me gustaría primero que todo empezar por hacer algunas recomendaciones mientras se van vinculando los demás compañeros. ¿Listo? Entonces, bueno, recuerden ustedes que vamos a tener un entorno de entrega de nuestros informes de la actividad de componente práctico. Vamos a tener la entrega en el espacio de química ambiental, evaluación y control de la contaminación como componente práctico. Esperaría que ya al día de hoy todos tuvieran ingreso a ese espacio. De momento, pues se resolvieron algunas dificultades que teníamos, estudiantes que me comunicaron a tiempo que no tenían acceso al aula de componente práctico y a esos casos particulares ya se solucionó esta situación. Entonces les pido por favor verifiquen, recuerden que el espacio de componente práctico lo encuentran hasta el final de sus cursos virtuales, les aparece de esta manera como están viendo en pantalla. Si no han ingresado, por favor ingresen, es la única manera de que se puedan dar de alta en el espacio. Ustedes van a encontrar allí el espacio de entrega denominado componente práctico virtual, entrega de la actividad. Verifiquen que tengan acceso al entorno. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y es quizás lo que me gustaría mucho pudiéramos lograr el día de hoy. Y es que al finalizar el encuentro, ustedes ya tengan sus 3 informes listos después de la práctica que vamos a desarrollar y de esta manera puedan subir. Me encantaría que me dieran la buena noticia de que al finalizar la sesión ya han subido su documento de componente práctico. Recuerden que hemos venido avanzando en las 3 sesiones, hemos tenido una excelente asistencia, más o menos pasado 20 Profe, minutos o 30 minutos, tenemos una muy buena asistencia de estudiantes al encuentro. Bueno, recuerden que si quieren participar, les pido, vamos a levantar la mano. Ustedes tienen la opción de levantar la mano aquí en la parte inferior, entonces habilitan micrófono, levantan la mano y yo con mucho gusto les doy la palabra. ¿Listo? Para que tengamos una fluidez y mejor orden en nuestro componente práctico. Bueno, permítanme, voy a leerlos aquí en el chat. Me están escribiendo varios. Listo, alguien me está diciendo que no se ve la pantalla. ¿Me confirman si están viendo mi presentación en este momento? sí, profe, sí la estamos Sí, viendo. sí, está bien. Sí, Listo, señora. perfecto. Muy bien, gracias. Entonces, les pido a aquellos que no ven la presentación, pueden salir y volver a ingresar. Quizás se trate de un problema de conexión a la herramienta. Listo, perfecto. Seguimos admitiendo estudiantes. Muy bien. Recuerden ustedes que tenemos una fecha límite para entrega del informe que es el 29 de abril. El objetivo es que ustedes puedan subir hoy el documento para que no se les represe el trabajo, de pronto se les junte con algún otro componente práctico que ustedes tengan o con la entrega de avances de otra actividad, como por ejemplo la que estamos desarrollando ahorita en nuestra fase 4. Entonces, vamos a tratar de optimizar el tiempo. Recuerden, fecha límite 29 de abril. Ustedes van a ver que el entorno de entrega va a estar habilitado hasta el 3 de mayo. Sin embargo, bueno, esta fue una situación que generó el liderazgo de laboratorios. Nosotros los tutores tenemos plazo Profe, para buenas subir las tardes. Qué pena, no sé si calificaciones. me pasa a mí, pero escucho muy, muy bajito. ¿Se escucha bajito, chicos? Bueno, tengo todo el volumen. No se Solo es a ella. escucha perfecto. No, se escucha Listo. bien. Se Bueno, escucha bien, profe. entonces, Perfecto. para esta situación igual, salgan y vuelvan a ingresar. A mí también me ha pasado que se escucha bajito cuando de pronto conecto los audífonos en mitad de Bueno, reunión. señora, gracias. Entonces puedes ingresar nuevamente. Listo. Vale, muchas gracias a todos. Buenas tardes a los que se van conectando. Entonces, ya se me olvidó en qué estábamos. Creo que les estaba comentando acerca de la fecha, ¿verdad? La fecha de entrega. La fecha, sí. Listo. En el entorno de entrega ustedes encuentran una fecha límite que es el 3 de mayo, pero ojo,
vamos a tener en cuenta esta fecha que les digo, 29 de abril, porque hasta el 3 de mayo yo tengo plazo para subir sus calificaciones, así que para esa fecha esperaríamos que ustedes ya puedan ver su calificación y realimentación en el entorno correspondiente. Recuerden que nos estamos organizando en grupos. Sé que algunos están trabajando de forma individual. Para estas personas, pues suben su documento de forma individual. Ahora bien, para los que están trabajando en grupo, yo les recomiendo que todos los integrantes suban su trabajo. A pesar de que en el documento tengamos los nombres de todos, puede pasar que queda un responsable, a ese responsable de repente se le va el internet o no le carga bien el documento, así que tenemos el respaldo de los otros integrantes que también van a subir el documento. Esa es la recomendación que les hago a todos. Listo. Entonces, bueno, recuerden que hoy vamos a trabajar con el protocolo de componente práctico. Va a ser nuestra hoja de ruta para poder entender el objetivo de la práctica y a la par vamos a ir desarrollando los ejercicios en el formato informe prácticas 1, 2 y 3. Quiere decir que vamos a tener dos documentos, uno en el que vamos a ir consolidando la información y otro que es el documento guía, que es el protocolo de componente práctico. Si no los tienen abiertos en este momento, los invito a que vayan abriendo sus dos documentos porque ya los vamos a emplear. Listo, recordemos, la asistencia no es obligatoria, sin embargo, pues el estar aquí todos presentes nos va a permitir interactuar, ir resolviendo dudas, ir avanzando en los ejercicios y desarrollar de forma más óptima y oportuna nuestro componente práctico. Bueno, cada informe, como ustedes saben, lleva 4 ítems. Vamos a tener un desarrollo de la actividad donde vamos a consolidar algunos datos, vamos a realizar algunos cálculos, a su vez vamos a realizar algunos análisis. Vamos a dar respuesta a las preguntas que aparecen en el cuestionario al final de nuestro informe. Vamos a generar unas conclusiones basadas en el trabajo y en el objetivo del mismo y las referencias bibliográficas utilizando normas APA. Recuerden que para esta fase de su formación universitaria, ustedes deben saber que, por ejemplo, si citamos páginas, direcciones de correo y demás, debemos utilizar normas APA, incluyendo también los autores, la fecha de consulta, entre otros aspectos. Entonces les pido por favor verifiquen el correcto ingreso de las referencias. Listo. No sobra recordarles que nuestra actividad Profe, qué tiene... pena Señora. con usted interrumpirla de nuevo. Lo que pasa es que como salí y volví a ingresar, no alcancé a escuchar la parte en la que usted mencionaba de los dos informes, que se iban a dividir o estoy equivocada. Sí, estás equivocada, creo. Es un único formato el que vamos a entregar. Lo que les estaba diciendo es que todos los integrantes del grupo van a subir al entorno de entrega el informe correspondiente. Si tú estás trabajando en grupo y son 2 o 3 personas, cada uno debe subir el documento al entorno de entrega. Es básicamente eso y como ustedes saben en el documento tenemos el consolidado de nuestros 3 informes de práctica, uno por cada sesión. ¿Listo? Es básicamente lo que hemos dicho. Bueno, señora, gracias. Bueno, con mucho gusto. Listo, entonces chicos recuerden, yo les pido levantemos la mano. Yo con mucho gusto les doy la palabra, pero para que al menos veamos quién quiere participar y podamos organizarnos un poquito mejor. Listo, entonces recordemos el componente práctico tiene una ponderación total 140 puntos, 25% del puntaje del curso. Desafortunadamente las personas que no logren presentar el componente práctico con mucha dificultad van a poder aprobar el curso debido a la alta ponderación que tiene. Ya ustedes van a ver esa sumatoria de puntos, si lo presentan, la probabilidad de que aprueben es bastante alta por la ponderación que este tiene. Recuerden, fecha límite de entrega, 29 de abril. Sí, Darianis, estoy compartiendo pantalla. Nuevamente me confirman, ¿estamos viendo todos la pantalla? Sí, profe. Listo, gracias. Sí, Darianis. Bueno, les recomiendo revisemos. Todos estamos viendo pantalla. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestra práctica 3, denominada evaluación de la lluvia ácida y CO2 en un espacio cerrado. Como ustedes saben, en este momento nosotros estamos desarrollando la fase 4, que tiene que ver con la contaminación del aire.
Esta práctica nos cae como anillo al dedo, como complemento a esta parte que estamos trabajando de gases. ¿Sí? Estudiar la incidencia de los gases también nos permite entender gran parte de la problemática de contaminación que se está viviendo en este momento a nivel mundial y también nos permite revisar alternativas o métodos de remediación para intervenir en este aspecto. ¿Sí? Ustedes como futuros tecnólogos e ingenieros van a estar inmersos en una gran cantidad de proyectos asociados bien sea al recurso agua, suelo y aire, entonces esta práctica nos va a servir de complemento importante. Bueno, entonces vamos a empezar, como ustedes saben, pues vamos a tener 3 etapas bajo las cuales se va a desarrollar este componente práctico. Inicialmente vamos a revisar un caso de estudio, no es más que una descripción experimental de la forma como podemos determinar el contenido de ácido nítrico y ácido sulfúrico, que son los causantes de la lluvia ácida, a través de un procedimiento experimental, y también la determinación de dióxido de carbono en un espacio cerrado. Entonces, la etapa 1, que es el caso de estudio, va a versar en torno a esta parte. La etapa 2, pues es el desarrollo del informe. Entre todos vamos a revisar este desarrollo. Yo les voy a apoyar en este proceso de tal manera que al finalizar este encuentro que tenemos, ya prácticamente nos quede ajustar algunos cálculos, desarrollar conclusiones, cuestionario, que son 2 preguntas, y finalizamos con ello. Y la etapa 3, pues es la compilación del informe de la práctica 3, junto con las prácticas 1 y 2 para entrega. Recuerden ustedes que en esta sesión no revisaré avances de las prácticas 1 y 2, dado que para eso tuvimos 2 sesiones. Nos vamos a concentrar en la práctica 3. ¿Listo? Bueno, déjenme leer aquí en el chat. Nos escribe José Alexander. Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, José Alexander, creo que tienes problemas de fluido eléctrico. Listo. Perfecto, José. De todas maneras, para que desarrolles el informe, te recomiendo pues revisar la grabación, que se las compartiré finalizado el encuentro. Listo. Entonces aquí tenemos 2 imágenes en las que se trata de representar, por un lado, la lluvia ácida y por otro lado, el CO2 y su influencia en el ambiente. Entonces, quiero que ustedes, permítanme, voy a colocar aquí el puntero láser. Aquí está. Quiero que ustedes detallen, pues, a grosso modo el proceso de la lluvia ácida. Tenemos 2 fuentes principales a partir de las cuales se origina la lluvia ácida, que son el dióxido de nitrógeno y el trióxido de azufre. Adelante, Janet. Creo que estás levantando la mano. Sí, profe, qué pena, buenas tardes. No estoy viendo la pantalla, la veo es a usted. No estoy viendo cómo las ayuda. A ver. Ok, Tienes que esperen. la compañera. Por ahí alguien nos habló. A ver, vamos a revisar. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí se está viendo, profe. Listo. Janet, te recomiendo salir y volver a ingresar. Realmente esa es la solución para que puedan ajustar nuevamente. Listo, perfecto. Sí, perfecto. Exacto, por aquí dice William que tienes que fijar la pantalla. Entonces, por favor, revisemos. Listo. Bueno, entonces continuamos. Debemos tener en cuenta que dentro de esas fuentes de lluvia ácida tenemos el trióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. Estos 2 compuestos se pueden originar de forma natural o antropogénica. De forma natural, el trióxido de azufre puede encontrarse en los volcanes, ¿sí? De hecho, en los volcanes y sobre todo en los procesos de erupción hay una alta producción de trióxido de azufre. También tenemos algunos efectos de descomposición de los suelos que también pueden generar este trióxido de azufre y a su vez también el dióxido de nitrógeno también puede ser generado por la descomposición de los suelos, incluso por la descomposición de algunas sustancias que están presentes a manera de fertilizantes. Estas dan lugar a la formación de nitrógeno. El nitrógeno se puede oxidar y puede formar el dióxido de nitrógeno. Tenemos algunas fuentes antropogénicas, bastantes, a partir de las cuales se derivan estos 2 gases. Quizás una de las principales es la quema de combustibles fósiles. En estas industrias termoeléctricas y otro tipo de industrias donde también se trabajan los hidrocarburos, se puede generar una alta producción o concentración de trióxido de azufre y de dióxido de nitrógeno. Estas 2 moléculas
al contacto con el aire y al contacto con el vapor del agua o el agua en fase gas, tienden a formar dos compuestos principales. Uno es el ácido nítrico y otro es el ácido sulfúrico, perdón, y otro es el ácido nítrico. Estos ácidos pueden disolverse fácilmente en agua y pueden ser arrastrados por los vientos. Estos causan un impacto muy grande a nivel ambiental, provocando, por ejemplo, la destrucción de cultivos, la destrucción de zonas verdes, flora, fauna y contaminando incluso los cuerpos de agua cuando su concentración es muy alta. ¿Listo? Bueno, por aquí seguimos dando acceso a todos los estudiantes. Quiero que ustedes vean las dos reacciones químicas que dan lugar a esta lluvia ácida. Trióxido de azufre en fase gaseosa reacciona con agua que puede estar en fase gas o en fase líquida. Aquí hay un proceso también de solubilidad y de reactividad, ya que se da lugar a la formación de un nuevo producto que es el ácido sulfúrico. También tenemos aquí el dióxido de nitrógeno que reacciona con agua para formar ácido nítrico y ácido nitroso. ¿Listo? Entonces tenemos aquí dos compuestos fundamentales que se obtienen a partir de esta reacción con el agua. Entonces, bueno, eso con respecto a la lluvia ácida. Ahora, ¿qué podemos decir acerca del dióxido de carbono? Otro de los gases considerado gases de efecto invernadero que también se encuentra en la atmósfera en una composición importante en relación con otros gases minoritarios que se encuentran en la atmósfera. El CO2, pues como ustedes saben, es una molécula que es producto de la respiración. Cuando nosotros respiramos, exhalamos y esa exhalación tiene un alto contenido de dióxido de carbono y de agua. Ese dióxido de carbono pues va a entrar en contacto con la atmósfera y es necesario para diversos procesos como por ejemplo la fotosíntesis. ¿Sí? Las plantas son capaces de tomar el dióxido de carbono, combinarlo por ejemplo con el agua y de esta manera generar oxígeno y algunos nutrientes como azúcares que son fundamentales para las plantas, así como por supuesto el oxígeno que es fundamental y por ello pues las plantas son un pulmón dado que absorben ese dióxido de carbono, no solo el que generamos a través de la respiración, sino el que se genera a través de la quema de combustibles fósiles, del proceso de oxidación de hidrocarburos y de diferentes fuentes antropogénicas que actualmente han hecho un uso indiscriminado de hidrocarburos para producir este tipo de compuestos, que si bien son necesarios para el mantenimiento de la temperatura del planeta, se han convertido también en un contaminante. Bueno, déjenme escribir aquí. Correcto, Pedro, las principales fuentes de emisión, sobre todo del dióxido de azufre, son los volcanes y la quema de combustibles fósiles, es correcto. Entonces, una característica del dióxido de carbono para que ustedes tengan presente es que este es un gas incoloro, tiene unas características ácidas también dentro de su estructura molecular y por eso les compartí aquí la molécula del dióxido de carbono. Tenemos que pues es un carbono con una densidad de carga positiva debido a su diferencia de electronegatividad con el oxígeno, quien tiene una mayor electronegatividad, por tanto una densidad de carga negativa. Vamos a tener aquí una interacción carbono-oxígeno, carbono-oxígeno, mediada por un doble enlace. Es una molécula lineal. Es una molécula muy robusta, ¿sí? Cuando hablo de una molécula robusta también me refiero a que es muy difícil de romper los enlaces carbono-oxígeno debido a su fortaleza. Sin embargo, en la actualidad, mediante diferentes procesos catalíticos, es posible incorporar la molécula de dióxido de carbono a otras sustancias para formar, por ejemplo, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, aminas, amidas, entre otros compuestos. O sea, podemos decir que el dióxido de carbono también puede ser una plataforma molecular y esa puede ser una alternativa para disminuir su impacto y su concentración en el ambiente. Sin embargo, son estudios que no soportan la cantidad de dióxido de carbono que se produce día con día. Listo, entonces, bueno, vamos a entrar en materia para que ustedes entiendan cómo se lleva a cabo pues, digamos, la comprobación de estas cantidades de ácido nítrico y ácido sulfúrico en muestras ambientales, cómo podemos llevar a cabo esa cuantificación.
y que de hecho pues es un protocolo que se sigue también por el IDEAM para determinar el contenido de ácidos en la lluvia ácida. Entonces vamos a revisar en esta etapa 1 un caso de estudio. Vamos a tener 3 momentos. Uno donde vamos a analizar un experimento acerca de la lluvia ácida o el efecto que tiene sobre algunas sustancias. Vamos a revisar cómo se lleva a cabo la toma de muestras para este tipo de protocolos, tanto para lluvia ácida como para CO2, y vamos a realizar el análisis de las muestras, que va a consistir en ¿qué? En la realización de una serie de disoluciones para poder llevar a cabo nuestra práctica. Listo, entonces, bueno, por aquí me dice Janet, profe, definitivamente no logró ver la presentación, ya ingresé varias veces. Lo mismo le ocurre a Darianis. Bueno, vamos a tener que revisar, no sé si ustedes pueden ingresar desde otra cuenta diferente que no sea la de la UNAT, porque todos sus compañeros se están viendo. Entonces van a tener que revisar esta situación que es más como logística de sus equipos. Listo, Jefferson, te escucho. Directora, buena tarde. Yo creo que los compañeros tienen problema es porque están eligiendo la pantalla donde está hablando la directora y no donde se están presentando las ayudas. Listo, perfecto. Miren, para remediar un poquito esta situación voy a dejar de presentar y voy a compartir nuevamente pantalla. Listo, para aquellos que no han podido acceder a la pantalla. Les estoy compartiendo nuevamente mi pantalla y les agradezco me confirmen si ahora estamos viendo la presentación. ¿Listo? Vamos a tratar de remediarlo. Sí, profe, ahí se ve la presentación. Bueno, muchas Sí, señora. gracias. Profe, fije la pantalla suya. A ver, déjame revisar. No, es al revés. Es que Somos nosotros los que debemos fijar la pantalla de la profe. sí, porque ustedes están ingresando desde sus dispositivos, entonces son los que eligen el modo de pantalla. Listo, yo ya fijé la pantalla de la profe. Listo, perfecto. Bueno, creo que esto no tiene que ver con la señal, más bien del manejo del recurso, porque creo que Janet y los demás, de hecho en las prácticas anteriores sí podían ver sin problema. Entonces, bueno, la otra opción creo que también nos puede ayudar es desactivar la cámara. Voy a desactivar la cámara para que entonces ustedes puedan ver exclusivamente la presentación. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, vamos a arrancar con nuestro caso de estudio antes de irnos al desarrollo del informe. Entonces aquí quiero que nos vayamos a la práctica de laboratorio, recuerden, práctica 3 en el protocolo virtual, evaluación de lluvia ácida y CO2 en un espacio cerrado. Entonces, por favor, confírmenme cuando todos estén aquí en la práctica 3, cuando puedan visualizar la práctica. Nos vamos a ir a la etapa 1, déjenme ampliar aquí la pantalla, nos vamos a ir a la etapa 1, caso de estudio. Voy a ampliar nuevamente la pantalla y les pido me confirmen cuando señora, ustedes... Ya. Exacto, es importante que también tengan el protocolo. Recuerden que en el formato de las prácticas es donde vamos a ir diligenciando la información. Listo, también los estoy leyendo acá. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a arrancar con esta primera parte que tiene que ver con la lluvia ácida. ¿Cuál es la dinámica que vamos a manejar aquí? Necesito que ustedes estén muy atentos a la lectura que vamos a hacer del procedimiento. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de identificar qué materiales de laboratorio están involucrados en cada uno de los pasos. Aquí la metodología va a ser un poquito diferente, porque nosotros mismos vamos a tener que proponer los materiales que están involucrados en esta práctica. Ya les comento cómo lo vamos a hacer. Entonces, vamos con esta primera parte del procedimiento. Les pido por favor que estén muy atentos aquí a la tabla 14, que es la que vamos a revisar en este momento. Si ustedes observan, vamos a revisar el proceso y resultado de la evaluación de la lluvia ácida. Entonces, para el paso 1, ojo con esto, para poder determinar el efecto de la lluvia ácida, se prepara una mezcla de 30 mililitros de ácido sulfúrico. Este va a tener una concentración que es de 0,01 molar y también una disolución de ácido nítrico con concentración
0,01 molar. ¿Listo? Entonces aquí de entrada estamos preparando 2 disoluciones con una concentración definida. Para el paso 2 se adiciona 5 mililitros de la mezcla en 3 tubos de ensayo. Recuerden que en este paso ya tendríamos la mezcla de las 2 disoluciones, ácido sulfúrico y ácido nítrico, y la vamos a ingresar, perdón, la vamos a adicionar en 3 tubitos de ensayo. Quiero que vean estas imágenes para poder entender el paso 3. En este paso 3 se introdujo en cada tubo de ensayo, miren aquí tenemos los 3 tubos de ensayo, una puntilla, una planta, que es materia vegetal, y una pequeña piedra caliza. Bueno, quiero que ustedes vean aquí que en uno de los tubos de ensayo vamos a tener piedra caliza y vamos a tener cal. Esa piedra caliza, hidróxido de calcio, va a estar disuelta en la mezcla de ácido sulfúrico con ácido nítrico. Recuerden que tenemos 5 mililitros aquí de esa mezcla que fueron adicionados. Aquí tenemos un material vegetal. Normalmente en el laboratorio el material vegetal que utilizamos son, por ejemplo, raíces o plantas de frijol. En el laboratorio lo que hacemos es que 8 días previos a la práctica les pedimos que cultiven a partir de unos granitos de frijol sobre un algodón. Dejen pues estos granitos allí en el algodón que va a estar humedecido. Esperamos 8 días, se ve un crecimiento allí de unas raíces de esta planta de frijol y son las que utilizamos aquí en esta práctica. Las sumergimos en la mezcla de ácido nítrico, ácido clorhídrico. Y aquí tenemos entonces una puntilla. Si ustedes observan la disolución, la disolución original es de color transparente, sin embargo, cuando sumergimos la puntilla, se lleva ahí a cabo una reacción química que oscurece por completo la mezcla de ácido sulfúrico, ácido nítrico. Exactamente, Pedro, un germinado es el que tenemos aquí. Bueno, entonces veamos. En el paso 4 dice, se repitió el proceso cambiando la mezcla de ácidos por agua de la llave. Quiero que ustedes vean esta imagen de aquí, la voy a ampliar un poquito para que podamos ver. Entonces aquí tenemos agua de la llave, 5 mililitros, la puntilla sumergida, ¿sí? Bueno, de hecho yo creo que aquí se adicionó una mayor cantidad porque la puntilla quedó muy abajo. Entonces tenemos aquí agua y tenemos aquí nuestras raíces de la planta y tenemos el cal. Entonces me gustaría que ustedes así de entrada pudieran notar las diferencias que tenemos, ¿sí? Toda vez que se adiciona la disolución que tiene mezclado ácido nítrico y ácido sulfúrico, que a grosso modo en la realidad cuando la lluvia ácida pues tiene contacto y dependiendo de la concentración de estas 2 moléculas tiene contacto con plantas y con los diferentes ecosistemas, pues también ocurre un deterioro grande de esos materiales vegetales. Exactamente, se lleva a cabo una oxidación. De hecho, aquí con la puntilla, ¿sí? Con la puntilla tenemos entonces que la puntilla pues es acero, ¿no? Entonces ese acero está conformado tanto por carbón como por hierro y aquí el hierro pues interactúa de forma muy dinámica con el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, formando muy probablemente sulfato de hierro y nitrato de hierro como productos principales. Exactamente, Pedro, dice, se degrada el color verde del germinado en contacto con el ácido. Esa es una observación bien interesante, bien importante porque tenemos aquí una degradación del material orgánico que a final de cuentas con el tiempo se va a descomponer en otros subproductos. Listo. Entonces, eso con respecto a la interacción de las disoluciones de ácido nítrico, ácido sulfúrico sobre 3 materiales. Vamos a tenerlos presentes más adelante porque vamos a devolvernos un poquito en este proceso. Entonces, vamos con la tabla 15 que tiene que ver con el proceso y resultado de toma de muestras. Entonces, aquí en esta tabla 15 nos vamos a enfocar en la determinación de dióxido de carbono en un espacio cerrado. Este proceso también normalmente lo llevamos a cabo dentro del laboratorio tal cual como se indica en estos 4 pasos. En el paso 1, para la determinación de dióxido de carbono, se prepara una disolución de hidróxido de sodio. ¿Listo? Recuerden, fórmula del hidróxido de sodio, lo voy a colocar por acá, NaOH, hidróxido de sodio, a una concentración 1 normal.
¿listo? Según el protocolo establecido. Se adicionan, creo que aquí está mal, se adicionan en 6 frascos de vidrio 30 mililitros de la solución preparada, de esta solución de hidróxido de sodio al 1 normal. El último frasco se cerró con tapa hermética. Este va a ser nuestro frasco de blanco. ¿Qué quiere decir que este frasco se cierre? Que vamos a impedir la entrada de dióxido de carbono en ese frasco. Quiere decir que solo vamos a tener nuestra solución de hidróxido de sodio. En los otros frascos vamos a dejarlos a la intemperie, ¿sí? Vamos a dejarlos allí con la disolución de hidróxido de sodio. Se ubicó, en el paso 3, se ubicó en el laboratorio los frascos sin tapa con el fin de capturar el CO2 durante una semana. Paso 4, se calculó el volumen del laboratorio. Este cálculo del volumen del laboratorio hace referencia al área del espacio en el que nos encontraríamos si estuviéramos haciendo este protocolo. Entonces aquí vamos a tener en cuenta las dimensiones que nos indican aquí en el protocolo. Aquí están las medidas del laboratorio, alto, ancho y largo, ¿sí? Estos aspectos los abordamos en nuestra webconferencia del jueves pasado. Alto tenemos 4,22 metros, ancho 3,72 metros y largo 6,12 metros. Estas son las dimensiones del lugar de trabajo que también las vamos a necesitar cuando hagamos la determinación de dióxido de carbono. Listo. ¿Qué pasa con el volumen, Pedro? El volumen exactamente, el volumen del espacio. Listo. Y por último, aquí, entonces vamos a llevar a cabo el proceso y resultado del análisis de muestras. Aquí, en esta tercera fase, pues ya nos vamos a concentrar en el análisis de estas muestras que fueron obtenidas en el laboratorio para la determinación de dióxido de carbono. Aquí seguimos con el protocolo de dióxido de carbono. Listo, Pedro, gracias por regalarnos el resultado. Lo vamos a ocupar en un momento, entonces lo tenemos allí presente. En el paso 1, para el análisis de muestra. Entonces, ojo con esto. Recuerden ustedes que en un paso previo teníamos frascos con 30 mililitros. Ese es el volumen inicial de la muestra y va a ser clave para la parte que vamos a desarrollar más adelante. Se tomó 5 mililitros del contenido de un frasco y se dispuso en un Erlenmeyer con 20 mililitros de agua destilada. Entonces lo que vamos a hacer es disolver la muestra en 20 mililitros de agua destilada. Vamos a ir imaginándonos el procedimiento porque necesitamos determinar ahorita, y lo vamos a hacer entre todos de una vez para ir consolidando la práctica, cuáles son los materiales de laboratorio que se emplean en estas prácticas. Vamos a adicionar 3 gotas de fenolftaleína sobre el Erlenmeyer que tiene los 20 mililitros y 20 mililitros de agua y 5 mililitros del contenido del frasco anterior, que es hidróxido de sodio, ¿sí? Hidróxido de sodio y dióxido de carbono. En el paso 3 se titula la muestra con ácido clorhídrico 1 normal hasta observar un viraje color a rosa pálido, un viraje de color a rosa pálido. Entonces vamos a realizar una titulación sobre la muestra anterior de tal manera que en presencia de ácido clorhídrico podamos hacer reaccionar los iones sodio que están presentes en nuestra muestra. ¿Esto para qué? Para llevar a cabo la producción de cloruro de sodio y por tanto la neutralización de la muestra. Adicionamos 5 gotas de anaranjado de metilo. La muestra toma un color amarillo. Aquí vamos a hacer vamos a determinar un segundo viraje de nuestra muestra. Se titula la muestra con ácido clorhídrico 1 normal nuevamente hasta observar un viraje de color a rojo carmín, que va a ser nuestro volumen 2. Entonces vamos a tener aquí la adición de 2 colorantes, de 2 indicadores para llevar a cabo la titulación y determinación de contenido de dióxido de carbono. Vamos a obtener una serie de resultados que vamos a emplear en un momento. Por un lado vamos a tener la descripción de la muestra, vamos a tener un blanco del cual vamos a tener un volumen que es de 5,5 mililitros, un volumen inicial. No tenemos un volumen final, dado que en este caso el blanco no se utiliza para la titulación. Y vamos a tener 5 muestras, las cuales fueron analizadas por titulación. Vamos a tener un volumen inicial, este volumen
BM1 hace referencia a este volumen 1 del que nos hablan en nuestro protocolo, que es con la primera titulación utilizando fenoftaleína, y vamos a tener un segundo volumen de titulación, en un segundito, que es este volumen 2, cuando utilizamos entonces el anaranjado de metilo para la titulación. Entonces vamos a tener un volumen 2 aquí de este lado para cada una de las 5 muestras. Listo. Entonces les voy a pedir a todos que nos vayamos directamente al formato de práctica. Ustedes ya lo pueden ir diligenciando de acuerdo con lo que vamos a estar desarrollando en este momento. El formato de práctica, déjenme ver, es este de aquí. Entonces ustedes ya tienen toda esta sección desarrollada que son el informe 1 y 2, ¿sí? Informe 1 y 2. Entonces nos vamos a ir aquí a la última parte, que es la práctica 3, esta de aquí. Ustedes van a adecuar un objetivo cuando finalicemos la práctica. Esto hace parte como de los detalles ya del informe, lo vamos a colocar al final. Verónica, te escucho, te escucho. Profe, lo que entiendo ahí es que hay que colocarle una X a cada cuadrito que vayamos a necesitar para la práctica, ahí en el cuadro 7. Sí, correcto. Lo que vamos a hacer aquí es identificar cuáles son los materiales de laboratorio que se utilizan en las dos prácticas, tanto de lluvia ácida como de determinación de dióxido de carbono, ¿sí? De acuerdo con este protocolo, vamos a colocar una X, por ejemplo aquí, a manera de ejemplo, se coloca la X en el metro, pues porque el metro, consideramos, se utiliza para tomar las dimensiones del laboratorio en la prueba de determinación de dióxido de carbono. Entonces vamos a colocar una X en el material que se encuentra involucrado en nuestra práctica. No es necesario colocar el número de pasos, solo vamos a colocar una X en los materiales que se utilizan en esta práctica, a manera general. Entonces, por ejemplo, quisiera preguntarles, en la práctica, aquí estamos considerando los dos protocolos, tanto dióxido de carbono como lluvia ácida. ¿Creen ustedes que estemos utilizando un embudo de decantación para alguno de los pasos? Recuerden que pueden hacer uso también del protocolo para revisar los pasos. Nos vamos a dar aquí un minutico mientras identificamos si el embudo de decantación se utiliza en alguna parte del procedimiento. ¿Correcto? Sí, señora. No, profe. ¿No? Exacto. Bueno, al menos concretamente en la práctica, si ustedes observan en la primera parte, lo que hicimos fue una toma de muestra, hicimos para el caso de la lluvia ácida, la preparación de unas disoluciones de ácido sulfúrico y ácido nítrico, 3 tubitos de ensayo, pero en ningún momento nos solicitaron alguna decantación. ¿Sí? En ningún momento del protocolo se solicita embudo de decantación o al menos no se utiliza. Entonces, bueno, tubo de ensayo, aquí entonces no marcamos nada. Tubo de ensayo, ¿será que lo utilizamos en alguna parte del protocolo? Sí, ese sí, profe, varias veces. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. ¿Recuerdan ustedes en qué parte Sí, lo profe. utilizamos? En la primera parte de Cuando se lluvia. agregaban los 30 mililitros a los tubitos de ensayo para meter las raíces, la puntilla y la cal. Exactamente. Cuando hicimos la primera parte de la puntilla, las raíces y la cal. Perfecto. ¿Será que necesitamos gotero para el desarrollo de nuestras prácticas? De hecho, es un goterito que tiene una solución coloreada. Sí, es para adicionar para cuando se vuelva el rosado y el otro de naranja. Los indicadores. Ajá, exactamente. Exactamente, para la adición de los indicadores, de hecho ustedes lo están Fenoftalina. escribiendo. Ajá, lo están adicionando aquí, lo están escribiendo aquí, perdón. Gotero con fenoftaleína, sí se usa, perfecto, William, esa es la respuesta. Listo, tenemos fenoftaleína. Tenemos aquí entonces vaso de precipitados. Bueno, ¿qué creen ustedes? Normalmente en nuestros protocolos utilizaremos vasitos de precipitados. ¿Para qué los utilizaremos en nuestra práctica? Pues, para preparar la solución que estaba al inicio, que decía que ácido sulfúrico con ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces uno lo prepara en un vaso precipitado para después adicionarlos a cada tubo de ensayo. Listo, pero tengamos... Exacto, bueno, pero ojo con esto, recuerden, y sé que muchos de ustedes pues ya también están en esta área,
Para preparar las disoluciones necesitamos matraces aforados, matraces que tengan un aforo para tener una concentración precisa de lo que necesitamos. Normalmente lo que nos permite el vaso de precipitado es disolver, si es necesario, disolver y luego llevarlo al matraz aforado, ¿listo? No es que aquí... Balón aforado. Exactamente, el balón aforado. Entonces no necesariamente se preparan aquí las disoluciones, ojo con eso. Quizás lo utilicemos en algún otro paso del proceso, es probable, ¿no? En las titulaciones también a veces lo empleamos para disolver alguna sustancia. Entonces, bueno, vamos con la pinza metálica. Esta pinza metálica, ¿será que tiene algún propósito aquí? Por aquí yo los estoy leyendo también en el chat. Bueno, Chepe dice que no. Pues de pronto para coger y adicionar la puntilla, no sé, para no cogerlo con la mano, será. Listo, pero recuerden que manejamos todo con guantes. Con guantes todo lo manejamos. Sí, por eso, con la mano pues tenemos los guantes, pero para no cogerla y adicionarla con eso, no sé, o con la mano. En este caso, profe, quizás no, porque no tenemos calentar o manejar como cosas con temperatura, pienso que no. Exactamente, realmente esta pinza, bueno, quizás si fuésemos más específicos y colocáramos pinza para bureta, ustedes saben que en la titulación utilizamos una pinza para bureta que se parece un poquito a esta, pero sí tiene algo de diferencia, sí nos serviría, pero esta pinza metálica pues normalmente se puede ocupar para colocar filtros, para colocar embudos, soportar algunas sustancias, pero en este caso pues parece ser que no la empleamos. Listo, Pedro dice, a no ser que la reacción del ácido genere alta temperatura, aunque no creo. Sí, es una mezcla de ácido nítrico sulfúrico muy diluida, entonces no generamos aquí un proceso exotérmico. Sí se alcanza a calentar un poquito cuando tiene contacto con la puntilla del hierro. La reacción es algo exotérmica, pero no lo suficientemente caliente por la baja concentración de la disolución. Termómetro digital. ¿Será que empleamos el termómetro digital? No, No, señora, profe, creo que no. hablan solo de No, ¿verdad? del volumen, pero la temperatura no, profe. Exactamente. Bueno, que recuerde, pues no utilizamos temperatura para ninguna de las mediciones. Quizás por rigurosidad se podría adicionar en alguna de las mezclas, pero habrá que tener cuidado porque el termómetro se puede dañar con la presencia de ácidos, ¿no? Listo. Erlenmeyer, si ustedes se dan cuenta, tiene una disolución, tiene un viraje. El paso 1 de la tabla Sí, 16, señora. profe. Paso 1 de El la tabla primer paso. 16. Listo. ¿Me puedes leer ese paso, por favor? Nada más para Sí, recordarlo. profe, dice, se tomó 5 mililitros del contenido de un frasco y se dispuso en un Erlenmeyer con 20 mililitros de agua destilada. Perfecto, correcto, eso es. Entonces, recuerden que más adelante tenemos la adición de las goticas de fenoftaleína y es precisamente cuando se lleva a cabo la titulación que vemos un viraje color rosa que nos indica el punto de la neutralización de esa reacción. Así que aquí vemos ese viraje. ¿Qué pasa con este gotero? ¿Qué contendrá Es ese el otro gotero? indicador de naranja de metilo, profe. Exactamente, sí señor, naranja de metilo. Por tanto, lo utilizamos para la adición del indicador sobre el Erlenmeyer. ¿Listo? Entonces aquí pues ya vamos avanzando. ¿Utilizamos mechero? No, señora. No, ¿verdad? Bueno, al menos no que hayamos visto. No queríamos generar por ahí. Seguramente si calentamos alguna de las muestras sería muy fatídico el desenlace. Soporte universal, ¿para qué lo utilizamos? Sí, para poner la bureta. Perfecto. Incluso necesitamos la pinza metálica que estaba arriba también para poner la bureta. Exactamente. Sin embargo, lo que podemos hacer acá, y hagámoslo ya como para especificar, porque creo que este dibujo se refiere más bien a la pinza para bureta. Entonces vamos a cambiarle el nombre, pinza para bureta, y lo vamos a incluir dentro de nuestro material. ¿Les parece? Porque bueno, pinza metálica es muy general y no todas las pinzas metálicas son iguales. Pinza para bureta, les recomiendo, hagamos ese cambio. Vamos a colocar aquí nuestra X. Y soporte universal se utiliza. ¿Listo? Como decía, bueno, no sé si era Ade, se utiliza para colocar la bureta. Perfecto. Listo, frasco lavador. ¿Será que lo utilizamos a nivel práctico en este laboratorio? El frasco lavador va a tener agua destilada. Sí, profe, claro.
Sí, claro, profe. Ajá, ¿y creen ustedes para qué lo utilicemos? No necesariamente se utiliza para lavar todo el material, pero sí tiene una ayuda bastante grande en algún paso de la reacción. Sí, en el paso que hay que agregar el agua destilada, ese es la Ujú. tabla 16, en el paso 1. Exactamente. Para la preparación de disoluciones, generalmente cuando nosotros estamos, por ejemplo, preparando una disolución y queremos llegar o formar el menisco sobre la línea para que nos indica que llegamos al volumen exacto, nos apoyamos de un frasco lavador o de un gotero para no pasarnos de ese volumen y que nos quede mal hecha la disolución. ¿Listo? Entonces también lo empleamos. Agitador de vidrio, ¿será que lo empleamos en alguna parte del proceso? Sí, en Exactamente, el William, viraje. para forar. Para las disoluciones. Agitador de vidrio, dicen que para el viraje, ¿será que utilizamos un agitador de vidrio para el viraje? Profe, pienso que no, No, porque uno señora, adiciona las gotas para disolver. sí, no hay ningún sólido, aquí estamos manejando solo líquidos, entonces pienso que en este caso Ajá. adicionamos los indicadores hasta que se produce el viraje automáticamente. Exactamente. De hecho, en algunas ocasiones, cuando son virajes que se tardan mucho tiempo, se utiliza un agitador magnético y este facilita, pues, por un lado, la agitación de la sustancia, pero tendría que ser una agitación magnético y de preferencia que no tenga contacto con la bureta porque se nos puede romper. Listo. Perfecto. Entonces, agitador de vidrio no. Matraz volumétrico. Creo que ya hemos hablado mucho del matraz volumétrico, ¿verdad? Listo. Ese sí es Sí, para preparar profe. las Sí, soluciones se utiliza. saboradas. Exactamente. Para preparar cada una de las disoluciones. Importante. Frasco de vidrio. ¿Utilizaremos el frasco de vidrio para algún propósito? Sí, profe. ¿Y recuerdan para qué paso? Para el blanco, Este es para el que con sellado hermético, ¿no es, profe? Sí. Recuerden que en la práctica, en el protocolo de dióxido de carbono, utilizamos frascos de vidrio para la preparación de las muestras. Miren, se adiciona en 6 frascos de vidrio 30 mililitros de la solución preparada. O sea, quiere decir que vamos a tener 30 mililitros en cada frasquito. Entonces, hay bastantes frascos de vidrio que se utilizan en este protocolo. Exactamente, Pedro, para estudiar el nivel de dióxido de carbono. Puntilla. Sí, señora. claro, profe. Perfecto. La utilizamos para ver el efecto de la lluvia ácida. Pinza para tubo de ensayo. ¿Será Sí, que la señora. necesitamos? Listo. Eso es, normalmente en el laboratorio procuramos no coger con las manos los tubos de ensayo, además porque no sabemos si las reacciones van a ser exotérmicas o no. Entonces lo ideal es utilizar una pinza para tubos de ensayo. ¿Listo? Bureta. Sí, profe. Sí, señora, Sí. Ajá. ¿Para qué la utilizamos? para titular. Correcto, ahí está, la bureta, ¿listo? Balanza analítica, ¿será que utilizamos la balanza en algún lado? Yo no vi que Tocaron tocara cargar En pesar. este caso no, evidencias. profe. ¿Será que no? ¿Cómo No, creen señora. ustedes que Pero preparamos las Profe, disoluciones? ahí está dice, la se muestra. calculó el volumen, no, ese no, de la tabla 15, el paso 4. Pero recuerda que la balanza analítica no se emplea para volúmenes, se emplea para No es para masa. peso. Hay Ajá. que pesar Profe, el... pero ¿hay alguna solución, algún reactivo que sea sólido? Pues si es sólido, sí lo Sí, pesamos para sí. llevarlo y pues con agua destilada y terminarlo de preparar. Claro, sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Si nos imaginamos las disoluciones de ácido sulfúrico y ácido nítrico, pues partiríamos de una disolución quizás más concentrada, entonces ya necesitaríamos más bien un volumen. Sin embargo, pues normalmente en la práctica lo que hacemos es determinar masas para preparar las disoluciones, o sea, también podemos partir de una disolución concentrada y emplear la masa, ¿sí? Toda vez que conocemos el volumen a partir de la densidad. Es otra forma de hacerlo. Quizás en la práctica lo entenderíamos mejor, pero lo que quiero que sepan es que normalmente cuando preparamos disoluciones, en algún punto tenemos que utilizar la balanza analítica. Nos facilita en buena manera las cosas. Les digo, si es una disolución de densidad y concentración conocida,
Conociendo, por ejemplo, el volumen, podemos despejar con la densidad, obtener la masa y pesar la masa de esa disolución. También es posible. Exacto. Bueno, ¿la índice se necesita para pesar el hidróxido de sodio? Sí, claro que sí. De hecho, tienes toda la razón. Para preparar la disolución que nos dice el protocolo también, tenemos aquí en este paso, se prepara una disolución de hidróxido de sodio al 1 normal. Normalmente para preparar la disolución necesitamos pesar el hidróxido de sodio. Erlenmeyer con agua destilada, ¿lo empleamos en alguna parte del proceso? Sí, profe, en la tabla 16 al paso 1. Listo. Perfecto. ¿Me recuerdas el paso 1, por favor? Se tomó 5 mililitros ¿Será del que lo contenido puedes de un leer? frasco. Se tomó 5 mililitros del contenido de un frasco y se dispuso en un Erlenmeyer con 20 mililitros de agua destilada. Listo, perfecto. Entonces ahí lo tenemos relacionado con el paso correspondiente. La planta. Listo. Sí, Aquí me están profe. escribiendo en el foro. Sí. Perfecto. Fue parte de nuestro experimento de lluvia ácida, ¿verdad? Listo. Por aquí Pedro nos dice el filtro de papel para el café. Pero recuerda que no lo preparamos dentro del laboratorio, ¿no? El cafecito lo preparamos afuera. Papel filtro, ¿lo utilizaríamos en alguna parte del procedimiento? ¿Filtramos algo? Bueno, para empezar. No, No, señora. no, señora. No, ¿verdad? Bueno, por lo menos en esta práctica no se filtró alguna muestra. Erlenmeyer, bueno, este tiene una coloración más oscura. Sí. Ajá. ¿Recuerdan en qué paso? Ese es el paso 4. Paso 4 de la tabla 16. Perfecto, déjenme ir a la tabla 16. Aquí está. ¿No muy bien. es el paso Rojo 5? carmín. Rojo carmín. Paso 5, sí. Es el Paso paso 5, ajá. tabla 16. Exactamente. Paso 5, tabla 16. Formación de un color, o bueno, el viraje se dio hasta el Rojo color carmín. rojo carmín. Y por último, la pipeta volumétrica. ¿Será que empleamos pipeta volumétrica en alguna parte del proceso? Exacto, Pedro, con naranja de metilo. Para eso empleamos en esta titulación. Pipeta volumétrica, ¿en qué parte la empleamos? Cuando se miden las cantidades de ácido, no sé si será con pipeta, se nos da con la pipeta o con más bien con una probeta, pero no aparece ahí. Pero si es volumétrica, tendría que tener el volumen que necesitamos para los ácidos. Ajá, correcto, sí. De hecho, para preparar las disoluciones, si partimos de una disolución conocida, lo ideal es tomar primero un volumen utilizando la pipeta e ir adicionando para tener una mayor precisión en nuestros cálculos. Entonces, lo empleamos para las titulaciones, para la preparación de disoluciones, ¿vale? Listo. Entonces, queda hecha nuestra primera parte, que es la etapa 3. Entonces, ya tenemos la etapa 2, entonces tenemos el ejercicio 1 desarrollado. Listo, hemos identificado entre todos cada uno de los materiales y la razón de ser de esos materiales, ¿no? Para poderlos contextualizar un poquito en la práctica de laboratorio. Entonces, bueno, vamos con el ejercicio 2, en el cual vamos a desarrollar los cálculos para la preparación de las disoluciones. Vamos a tener en cuenta aquí que vamos a preparar algunos cálculos. Ahorita los vamos a hacer entre todos para que podamos avanzar. Entonces, vamos a preparar primero, para la parte de lluvia ácida, recuerden ustedes que vamos a necesitar una solución de ácido sulfúrico 0,01 molar en un volumen de 25 mililitros. Esa fue la instrucción que se nos dio para el caso de la preparación de la disolución de ácido sulfúrico. De tal manera que aquí, en este espacio, vamos a desarrollar el cálculo, ya les indico cómo. Lo mismo para la preparación de la solución de ácido nítrico 0,01 molar en un volumen de 25 mililitros. Vamos a desarrollar el cálculo correspondiente. Bueno, David me dice, profe, ¿el metro en qué momento lo utilizamos? Exactamente, ahí Pedro te está respondiendo en el chat. Cuando medimos el volumen o las dimensiones del laboratorio, lo hacemos utilizando un metro. Listo, entonces, para esta parte del desarrollo de los cálculos,
Recuerden que estamos en nuestro ejercicio 2, vamos a ir avanzando entre todos. ¿Me confirman si están viendo mi presentación en este momento? Les agradezco. Sí, señora. Sí, Sí, señora. Listo, perfecto. Solo déjenme ver aquí nada más una cosita en la... Listo, perfecto. Somos 74 estudiantes, perfecto. Entonces, bueno, vamos a realizar nuestros cálculos. El primero de ellos tiene que ver con la preparación de la disolución de ácido sulfúrico. Entonces, vamos a preparar una solución de concentración 0,01 molar en 25 mililitros. Concentración 0,01 molar en 25 mililitros. Quiero que ustedes vean algo, y es que aquí, para realizar este cálculo, lo que vamos a reportar es una masa de ácido sulfúrico. Vamos a llegar hasta la definición de la masa, dado que en la práctica no nos están dando la concentración de partida de estos ácidos, ni tampoco nos están dando la densidad. Entonces, de momento, lo que vamos a hacer es un registro preliminar de la masa. Eso es lo que vamos a hacer en los cálculos. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden ustedes que la molaridad, ¿sí?, que es una unidad de concentración química, es igual a las moles de soluto sobre el volumen de la disolución en litros. ¿Listo? Esa es nuestra fórmula de molaridad. ¿Por qué la traemos aquí a colación? Porque en el ejercicio nos están dando una molaridad, la cual debemos preparar, o esa concentración debemos prepararla a partir de 25 mililitros. Estas moles de soluto, ¿sí?, corresponden a la masa del soluto, a la masa que empleamos del soluto. Recuerden que no necesariamente un soluto es un sólido, un soluto también puede ser un líquido, pero que se encuentra en menor proporción en la disolución. Entonces, ese soluto puede ser un líquido o un sólido, ¿listo? Entonces, las moles de soluto van a ser iguales a la masa de soluto dividido en su peso molecular. Es así como identificamos las moles de soluto. Masa de soluto dividido en su peso molecular. Entonces aquí, si nosotros reemplazamos estas moles de soluto por esta expresión en la fórmula, tendríamos que la molaridad es igual a la masa de soluto sobre el peso molecular dividido en el volumen de la disolución. ¿Listo? Volumen de la disolución. Entonces, bueno, en un primer momento les voy a pedir que tomemos nota de esta fórmula, dado que la vamos a emplear. Yo aquí voy a salir un momentico de la presentación, voy a copiar esta fórmula porque la vamos a necesitar aquí para el desarrollo de nuestros cálculos. Ya les comparto nuevamente la fórmula para que ustedes tomen nota. Entonces aquí vamos a tener en cuenta la fórmula de molaridad expresada de esta manera. Aquí está. Listo, entonces por favor tomen nota de esta fórmula y háganme saber cuando pues ya la tengan registrada. ¿Listo? Importantísimo, yo les recomiendo que vayamos haciendo esto sobre el formato de informes para que ya entre todos vayamos dejando lista esta parte. Listo, entonces les pido me indiquen cuando ya hayan registrado la fórmula. Listo, Alejandra, gracias. Perfecto, Listo, profe. Nora. Eso es. Bueno, volvemos nuevamente a nuestra fórmula, la fórmula que vamos a emplear para determinar entonces la masa de la sustancia de la cual vamos a preparar la disolución. Entonces, vamos a registrar los datos que nos dan en el ejercicio. Quiero que vean ustedes. Por un lado, lo que vamos a determinar en nuestros cálculos es la masa de soluto. Este es el valor que queremos hallar de nuestra fórmula. ¿Por qué? El peso molecular lo podemos calcular a través de la tabla periódica, ¿sí? Podemos calcular el peso molecular del ácido sulfúrico. Entonces aquí voy a salir un momentico de la presentación para que calculemos ese peso y yo les voy a compartir este recurso para que entre todos rápidamente calculemos el peso molecular, el peso del ácido sulfúrico, el peso molecular. Entonces aquí les estoy compartiendo en el chat la referencia de la tabla periódica. Perfecto, Jenny ya nos está compartiendo aquí los datos del peso para este compuesto. Entonces vamos a tener en cuenta que el hidrógeno pesa 1, el azufre
pesa 32 y el oxígeno pesa 16. Entonces aquí rápidamente para que ustedes vean, o sea, si bien podemos buscar esto en la tabla periódica, muy probablemente en el laboratorio pues no tengamos acceso a internet, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos tabla periódica. Entonces, ¿qué pasa con el ácido sulfúrico? Recuerden ustedes, vamos a tener entonces 1 gramo de hidrógeno y ese gramo lo vamos a multiplicar por 2. Permítanme un segundito, vamos a colocar esto de esta manera. Listo, entonces 1 gramo lo multiplicamos por 2, 1 gramo es la masa atómica del hidrógeno. El azufre, recuerden que tenemos que el azufre pesa 32 gramos, ¿sí? Tenemos solo un átomo de azufre y vamos a sumarle el peso del oxígeno. Entonces nuevamente colocamos un paréntesis, colocamos el peso del oxígeno que es 16 gramos y ese valor lo multiplicamos por 4. ¿Listo? Entonces aquí les agradecería si alguno de ustedes me regala el resultado de este cálculo. Tendríamos 2 más 32 más 60. A mí me da 98 cerradito. Sí, nos da 98 cerradito, me están confirmando. Voy a... Listo. Aquí como A mí me no da utilicé... 97. Te da 97. Déjame ver, recuerden, no estamos utilizando, al menos en este cálculo que acabo de colocar decimales, ustedes pueden colocar decimales si es preciso. ¿Listo? Yo no estoy utilizando decimales. Perfecto, entonces déjame revisar. Bueno, a mí me da 98, ¿sí? 2 más 32 Exacto, más sí. 64, nos da 98, exacto. ¿Listo? Entonces, ojo con esto, tenemos también el volumen de la disolución, que nos lo están dando en la guía, 25 mililitros. Para efectos de emplearlo en la fórmula de molaridad, necesitamos el volumen de la disolución en litros. Entonces recuerden que si dividimos estos 25 mililitros en 1000, pues nos va a dar 0,025 litros. Este es el volumen de la disolución que vamos a emplear, ¿vale? Y la molaridad, pues es 0,01 molar. Molaridad, 0,01 molar. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí les voy a pedir que tomemos nota de estos datos. ¿Listo? Vamos a tomar nota de estos datos. Déjenme salir un momentico de la presentación. Quiero colocarlos aquí para que podamos ir desarrollando esto entre todos. Bueno, los voy a colocar de esta manera. Entonces aquí nuevamente voy a hacer uso de mi fórmula para molaridad. Quiero que ustedes vean que si nosotros queremos despejar la masa de soluto, y eso pues ocurre con toda la fórmula, al despejar la masa de soluto, que es la que necesito, entonces este volumen de la disolución que está aquí dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar, al otro lado de la expresión. De tal manera que esto me quedaría como masa de soluto sobre peso molecular. Este peso molecular que está dividiendo en la expresión también va a pasar al otro lado a multiplicar, al otro lado de la expresión. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener entonces que la masa de soluto va a ser igual, déjenme colocar aquí esto, la masa de soluto va a ser igual, y ahorita les doy un espacio para que también puedan tomar nota, va a ser igual entonces a la molaridad, ¿sí? Por el volumen de la disolución en litros, déjenme colocarlo de esta manera, en litros, y esto a su vez lo vamos a multiplicar por el peso molecular del ácido sulfúrico. Exactamente, Pedro, muchas gracias. Aquí ya estás colocando el dato de la fórmula. Entonces aquí no nos queda más que reemplazar en la fórmula. Recordemos entonces la molaridad de la disolución. La molaridad está aquí, sería de 0,01. Recordemos las unidades de molaridad, que son mol sobre litro. El volumen también lo vamos a colocar en litros, que sería 0,025 litros. 25 litros. Y por último colocamos el peso molecular, que nosotros dijimos es de 98 gramos por cada mol.
¿Listo? Entonces aquí los que deseen me pueden ir ayudando con este cálculo. 98 gramos por cada mol de sustancia. Bueno, mientras desarrollamos este cálculo, entonces yo voy a ir aquí eliminando mis unidades. Recuerden entonces que aquí litros se van con litros, poder utilizar la herramienta de tachado. Moles se cancelan con las moles y la respuesta me va a dar en las unidades que necesito, que son los gramos. Listo, Yuri, muchísimas gracias. Por aquí Yuri nos está compartiendo un resultado que coincide con el de Fabián, 0,024, me gusta el resultado de Yuri, vamos a dejarlo aquí, 0,024,245 gramos, ¿listo? Entonces, vayan ustedes contrastando estos datos, les pido por favor vayan a revisarlos y van diligenciando esta información. La recomendación es que sea directamente en el protocolo. ¿Qué tenemos aquí? La masa de soluto, que en esencia pues es el ácido sulfúrico. Debemos tener en cuenta que normalmente en el laboratorio el ácido sulfúrico es líquido, entonces vamos a tener con seguridad una concentración de ácido sulfúrico muy alta de esta sustancia, entonces necesitaremos conocer la densidad y a partir del volumen pues podemos entonces estimar la masa. Sin embargo, pues esta es otra forma de realizar el cálculo, ¿no? Entonces tenemos aquí la masa de soluto y es el valor que vamos a reportar en nuestros cálculos, ¿listo? Listo, Alison, tranquila, tranquila. De todas maneras, cualquier cosita finalizado el encuentro, yo les comparto la grabación para que podamos avanzar, ¿listo? Bueno, chicos, coméntenme, ¿cómo vamos hasta aquí? Muy bien, profe. Listo, perfecto. ¿Ya están diligenciando esta información en el informe? ¿Quieren que continuemos? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces les pregunto, aquí vamos a hacerlo por votación. ¿Quieren que desarrollemos el cálculo de ácido nítrico o lo dejamos para el final? Es decir, que cada uno de ustedes lo desarrolle, es una metodología muy similar y pues ya vamos revisando los aportes al finalizar la práctica. Para avanzar en esta parte, o lo realizamos de una vez. De una vez, profe. Bueno, por Profe, aquí. sí, de una vez. Listo, José Alfredo dice para el final. Sí, profe. Lo podemos dejar también al final. Sí, sin embargo, chicos, estamos bien de tiempo, ¿no? Yo estimo que más o menos para las 5:30 estemos finalizando incluso con estos cálculos. Entonces, pues, si dejamos listo el informe, incluso algunos de ustedes ya pueden ir subiéndolo al entorno de evaluación. Es quizás lo positivo del trabajo. Exactamente. Entonces, recuerden nuevamente, yo me voy a llevar otra vez mis datos. Quiero estos datos en esta parte. Entonces, quiero que veamos algo aquí en nuestra presentación. Lo mismo, pues vamos a determinar la masa de soluto a partir del ácido nítrico, para lo cual vamos a necesitar el peso molecular del ácido nítrico. Tenemos el volumen de la disolución, que es de 0,025 litros, y la molaridad. ¿Alguno de ustedes que me pueda regalar el peso molecular del ácido nítrico? Eso, Oscar, gracias. Por aquí Oscar nos está compartiendo el peso del ácido nítrico. ¿Listo? Entonces recuerden que lo podemos calcular de la misma manera que realizamos el cálculo del ácido sulfúrico. Entonces aquí lo colocamos rápidamente, 1 gramo más el peso del nitrógeno, que es de 14 gramos más, ¿sí? Y vamos a colocar aquí 3 por 16 gramos. Y esto nos debe dar igual al peso que ustedes me están reportando en este momento. ¿Listo? Como no estoy utilizando decimales, el peso sería entonces de 63 gramos. Déjenme verificar nada más para que no se nos vaya nada mal. Ahí está, 63 gramos. ¿Listo? Tenemos el peso de nuestras sustancias, peso molecular del ácido nítrico, volumen de la disolución, molaridad 0,01 molar. Déjenme copiar los datos, aprovechando que los tengo aquí. Y voy a reemplazar mis datos por los datos del ácido nítrico. Recuerden ustedes que de la anterior fórmula, pues ya tenemos entonces el despeje para la masa de soluto. Entonces, molaridad va a ser la misma, queremos una disolución de la misma concentración. Volumen va a ser el mismo y vamos a variar aquí
el peso molecular. Si ustedes se dan cuenta, es un cálculo relativamente sencillo. Cuenten ustedes qué resultado les da para los que están desarrollando ahorita este ejercicio. Listo, Jenny, gracias. 0.01575 gramos. Listo, dejémoslo así también lo podemos dejar con estas cifras significativas como en el anterior, 0,0157 gramos, masa de soluto, nos referimos al ácido nítrico. Perfecto, muy bien chicos, entonces, listo Leonardo, gracias, podemos aproximarlo también a 0,016. A nivel de laboratorio, pues generalmente estimamos con el mismo número de cifras significativas estos resultados, entonces podemos emplearlo de las dos maneras, 0,016 o 0,0157. Entonces, bueno, importantísimo que tengamos entonces los datos para la preparación de las dos disoluciones. Listo, ¿cómo vamos hasta aquí? Bien, sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, déjenme, les dejo esto acá. De pronto, para los que están tomando nota, vamos a avanzar ahora con la preparación de la disolución de hidróxido de sodio, que es el siguiente paso. Listo. Bueno, muchas gracias. Ya aquí los estoy leyendo en el chat. Entonces, bueno, para la preparación de la disolución de hidróxido de sodio y de ácido clorhídrico, bueno, que realmente aquí, para el siguiente paso, recuerden que tenemos una segunda fase de nuestro procedimiento experimental, que es la determinación de dióxido de carbono en un espacio cerrado, para lo cual primero preparamos una disolución de hidróxido de sodio partiendo del reactivo sólido y utilizamos una disolución de ácido clorhídrico como titulante, ¿sí? Porque vamos a confrontar la muestra que tiene un contenido de dióxido de carbono pasados los 8 días o los 6 días, ¿sí? Esa muestra de dióxido de carbono va a estar disuelta en la disolución de hidróxido de sodio y esa es la muestra que vamos a titular, que vamos a confrontar con nuestro titulante, que sería el ácido clorhídrico. Entonces, ¿cómo podemos preparar estas muestras? Recuerden que aquí, para el caso del hidróxido de sodio, vamos a preparar una disolución de concentración 1 normal en 50 mililitros. ¿Listo? Recordemos entonces que la normalidad, también una unidad de concentración química, equivale a los equivalentes gramo, perdón la redundancia, equivalentes gramo dividido en los litros de la disolución. Aquí pues necesitamos saber que, por ejemplo, un equivalente gramo o el peso equivalente es igual al peso molecular sobre el número de equivalentes. Sin embargo, para poder facilitar la resolución de nuestro ejercicio, de forma similar como lo hicimos en el caso anterior, tenemos que la masa de soluto, ojo con esto, la masa de soluto va a ser igual a la normalidad, tenemos el dato de normalidad, por el volumen de la disolución, también nos están diciendo qué volumen vamos a emplear para preparar la disolución, por el peso molecular, bien sea del hidróxido de sodio o del ácido clorhídrico, ¿no? Peso molecular dividido por la masa equivalente. ¿Listo? Ahorita vamos a revisar este concepto de masa equivalente para cada una de las sustancias. Entonces, bueno, ¿qué conocemos para el caso del hidróxido de sodio? Miren ustedes, vamos a calcular la masa del soluto, conociendo que la normalidad pues es 1, el volumen de la disolución es de 50 mililitros, es decir, 0,050 litros, aquí está, lo dividimos en 1000, el peso molecular, entonces les pido aquí me ayuden con el peso molecular del hidróxido de sodio, y la masa equivalente, que para el caso del hidróxido de sodio tenemos que la masa equivalente es igual a un equivalente gramo por mol. ¿De dónde estimamos este equivalente gramo por mol? Debemos tener en cuenta que el hidróxido de sodio está conformado por iones sodio y por iones hidróxido, ¿sí? En el caso de los iones sodio tenemos una carga positiva que sería de +1, entonces aquí vamos a tener en cuanto a los iones hidróxido una carga de -1. En este proceso de titulación vamos a tener que este sodio va a estar reaccionando con nuestro agente titulante. Su estado de oxidación es de +1, quiere decir que en cuanto a equivalentes gramo vamos a tener un equivalente gramo,
¿sí? Asociado al estado de oxidación del sodio por cada mol. Un equivalente gramo por cada mol, para el caso del hidróxido de sodio. ¿Sí? Entonces tenemos aquí esta definición para la masa equivalente. Listo, perfecto. Por aquí ya me están regalando los datos de la masa, del peso molecular del hidróxido de sodio. ¿Listo? Entonces, déjenme ver, por aquí nada más por simple inspección, el peso del sodio es de 23 gramitos. Entonces tenemos aquí que 23 gramos más el oxígeno del hidróxido de sodio pesa 16 gramos, más 1 gramo del hidrógeno. Efectivamente, como ustedes están indicando aquí, al menos así, en mi caso, pues me va a dar 40 gramos por cada mol. ¿Sí es así? 40 gramos por cada mol. Entonces déjenme tomar aquí nota, voy a tomar mis datos. Bueno, primero que todo voy a tomar nota de la fórmula que voy a emplear. La voy a utilizar aquí en mi protocolo para el CO2. Recordemos que estamos haciendo el cálculo para la preparación de una disolución de hidróxido de sodio 1 normal. Vamos a tomar nota de la fórmula y voy a llevarme los datos que ya he seleccionado en mi ejercicio. Listo, entonces aquí están mis datos. Déjenme bajar esto como para facilitarles la visualización completa del ejercicio. Aquí está. Y bueno, pues entonces aquí ya lo que tenemos que hacer es básicamente reemplazar. Entonces, bueno, cuéntenme aquí cómo vamos. ¿Vamos muy rápido? ¿Estamos en sintonía? ¿Me espero un poquito? Ustedes díganme, chicos. Vamos muy bien, profe, muchas gracias. Súper, profe. Listo, perfecto, perfecto. Muy bien, profe. Ahí vamos. Vale, muy bien, ahí vamos. Recuerden que el objetivo es dejar listo nuestro informe. Entonces, entre todos lo podemos hacer. Muy bien. Disculpe, sino que yo voy a trabajar. ¿Me puede dar la asistencia? Ah, claro que sí. Ya te comparto la asistencia. De hecho, pues ya me tengo que ir a prácticamente trabajar, ya... va a trasnochar, qué pena. Tranquila, no te preocupes. Ya te comparto la asistencia para que la vayan diligenciando. Ay, muchas gracias, profe. Bueno, no, a ti. Gracias por la asistencia al encuentro. Listo, ya les estoy compartiendo aquí la asistencia para que la vayan diligenciando. Recuerden que aquí pues ya estamos finalizando, nos queda una parte final para terminar dióxido de carbono. Entonces, bueno, vamos aquí en esta parte. Les agradecería que vayan reemplazando los datos. Listo, Andri, muy bien. Voy a esperar un momento. Déjame ir entonces reemplazando datos en la fórmula. Ustedes lo pueden ir haciendo, ¿no? Es más, me pueden ir compartiendo los resultados si los tienen. Vamos a ir colocando aquí nuestros datos. Es una disolución 1 normal. Voy a irlo colocando aquí como con la rigurosidad que queremos el ejercicio. Equivalente gramo por cada litro. El volumen de la disolución será de 0,050 litros. Aquí está. El peso molecular dijimos que era de 40 gramos por cada mol. Y la masa equivalente la asociábamos entonces al estado de oxidación del sodio. Entonces teníamos aquí, déjenme colocar una fracción, tendríamos entonces que la masa equivalente es un equivalente gramo por cada mol. Listo, Cindy, feliz tarde. Exacto, ya vamos a revisar en qué nos queda este ejercicio. Leonardo por aquí ya nos está compartiendo un resultado. Leonardo, ¿en qué unidades? No se te olviden las unidades. Listo. Y ahí lo pregunto, profe. Muy bien, entonces vamos a cancelar de acuerdo con estas unidades que ustedes ven acá. Recuerden que estamos hablando de equivalentes gramo tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Cancelamos. Aquí tenemos el peso molecular en el cual vamos a cancelar moles y moles. ¿Sí? Y nuestro resultado... Gramo litro. Perdona, mira, aquí me faltó eliminar los gramos porque son litros, con litros se cancela, de tal manera que la masa pues me va a dar en gramos, ¿no?
Entonces, ojo con eso. Por eso colocamos aquí las unidades para la masa equivalente. Un equivalente gramo por cada mol, haciendo referencia al hidróxido de sodio. Entonces se cancelan unidades y la respuesta me va a dar en gramos. ¿Listo? ¿Y cuánto me daría eso ahora sí? Por aquí ya me habían regalado la respuesta. 2, profe. Perfecto, entonces necesitamos 2 gramitos de ese compuesto. Entonces bastará, bueno, digamos que en una próxima oportunidad lo corregiremos en la guía, adicionaremos más datos para poder estimar el volumen de la disolución, pero para eso debemos conocer cuál es nuestra disolución de partida. Listo. Listo, perfecto. Entonces, bueno, pues aquí ya para finalizar esta parte de los cálculos vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora para el ácido clorhídrico. Así que voy a copiar todos mis datos y lo que necesitaré variar aquí, pues es el peso molecular del ácido clorhídrico. Entonces, bueno, vamos a revisar rápidamente nuestra tabla periódica. El peso del cloro por aquí lo tenemos, 35,45. Entonces, bueno, voy a reemplazar aquí por los datos, hidrógeno pesa 1 gramo, a esto le voy a sumar, dado que es ácido clorhídrico, HCl, entonces voy a sumar el peso del cloro, que es 35,45 gramos. Y eso me va a dar entonces 36,45 gramos por cada mol. De tal manera que aquí lo único que voy a hacer es reemplazar en mi fórmula. Recuerden que todos los datos me quedan iguales. El volumen también cambia. Ay, gracias, Leonardo, muchísimas gracias. Déjame coloco esto aquí. Efectivamente el volumen también cambia, estamos hablando de 250 mililitros porque vamos a preparar suficiente disolución para nuestra titulación. Entonces tenemos aquí, en lugar de 50, 250. Entonces tendríamos aquí, listo, entonces tendríamos aquí, perdón, aquí está, 0,250 litros, 0,25, dejémoslo así. Y bueno, pues ahora sí, lo mismo ocurre con el ácido clorhídrico, vamos a tener un equivalente del ácido que sería el hidrógeno, un equivalente que va a reaccionar por cada equivalente de hidróxido de sodio. Entonces podemos concluir que en cuanto a la masa equivalente vamos a tener un equivalente gramo por cada mol para el caso del ácido clorhídrico. ¿Listo? Entonces mantenemos este valor, cambiamos el volumen de la disolución que sería 0,250, el peso molecular y vamos a estimar la masa del soluto. ¿Cuánto nos dará la masa del soluto? Por aquí ya Jenny nos está compartiendo un valor. Voy a tomar nota de ese valor que nos comparte, 9,11 gramos. Listo, entonces revisen ustedes 9,11 sus gramos. cálculos. Sí, señora, 9,11. Listo, perfecto, 9,11 gramos, entonces lo vamos a dejar así. Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, pues vamos a revisar. Vamos avanzando ya para concluir esta parte de determinación del dióxido de carbono. Necesitamos, además de los datos de preparación de la disolución, que ya pues los hemos hecho aquí en la parte anterior, tenemos otra revisión, otro cálculo, que es el volumen del, bueno, aquí en la práctica, en el caso de estudio le llaman cuarto de materiales del laboratorio de química, normalmente pues por las dimensiones los cuartos de materiales normalmente son pequeños, pero bueno, esto también depende mucho del laboratorio. Sin embargo, lo que vamos a hacer aquí entonces es determinar el volumen del espacio en el cual hemos fijado nuestras muestras, ¿no? Las muestras para determinar el dióxido de carbono. Aquí está. Entonces vamos a tener en cuenta el volumen de un paralelepípedo, ¿no? Asumiendo que pues este es el volumen del espacio en el cual está confinado los frascos. Entonces exactamente, Pedro, lo que vamos a hacer aquí es pues básicamente multiplicar el alto por el ancho por el largo, ¿sí? Entonces vamos a hacer la multiplicación para poder determinar el volumen del área en la que estamos trabajando. Aquí tenemos los datos. Estas son las medidas del laboratorio que se indicaron también en la guía.
Entonces, permítanme, yo voy a tomar nota de esas medidas y vamos a determinar entonces el volumen. Listo. Y vamos a determinar el volumen. Déjenme bajar este cálculo para que ustedes lo vean todo completo. Aquí está. Listo, Jenny, muy bien. Tú siempre apoyándome con los cálculos. Ya tenemos entonces el primer resultado. Entonces vamos a colocar aquí, esto hace referencia al volumen del área, ¿no? Volumen del laboratorio de química, aquí está. Entonces lo voy a colocar por aquí, voy a reemplazar en mis datos, voy a colocar cada uno de los datos que me brinda el ejercicio. Recuerden que estos datos van a estar dados en unidades también de volumen. 4,22, recordemos que estos son metros, 3,72 metros y 6,12 metros. ¿Listo? Ahora sí tomo nota de sus resultados. Perfecto, gracias Fabián. Voy a anotar aquí este dato que me compartes, 0,07 y este resultado nos da en metros cúbicos, ¿verdad? Listo, entonces todos vamos a verificar que tengamos este resultado. Yo también lo voy a verificar. Listo, entonces les pido me confirmen. Si aquí vamos todos, espero un momentico a que ustedes terminen el cálculo. ¿Cómo vamos? Sí, profe, a mí también me da 96,07. Listo, perfecto. Muy bien. Profe, un momentico. Listo, vale, tranquila. Listo, entonces aquí ya estamos en nuestra fase final. Déjenme irme a la presentación. Ya nos falta un último cálculo que consiste en lo siguiente. Ojo con esta fórmula. Es de esta manera como vamos a calcular la concentración de CO2 aplicando la siguiente ecuación. Generalmente en la normatividad, bueno, hay diferentes normas que establecen el porcentaje, la concentración óptima de CO2 para el trabajo correcto, sobre todo en sitios cerrados, ¿sí? Para poder trabajar sin una emergencia de fuga de dióxido de carbono o un exceso del gas. Entonces, esta concentración bien puede ser expresada en miligramos sobre metro cúbico o puede también ser expresada en partes por millón. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las unidades de partes por millón? No son estas. Esta es otra forma de expresar la concentración cuando tenemos un volumen. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las unidades de partes por millón? Perfecto, Pedro. Miligramos por litro. Miligramos por litro. Miligramos por litro. Correcto. Ajá, entonces tenemos la definición para partes por millón, que es en miligramos sobre litro, de tal manera que en este caso, si nosotros tenemos una concentración en miligramos sobre metro cúbico, pues también podríamos convertirla a partes por millón, teniendo en cuenta pues un factor de conversión sencillo. Por ejemplo, un metro cúbico pues es igual a 1000 litros, ¿no? Ese factor de conversión nos permitiría convertir esta expresión en partes por millón. Pero para efectos del informe vamos a presentar nuestro cálculo, nuestro resultado en miligramos sobre metro cúbico de dióxido de carbono. ¿Cómo podemos determinar esa concentración? Bueno, ustedes saben que tenemos unos datos en el informe que son el resultado de la práctica que realizamos de titulación de nuestra muestra para poder estimar la cantidad, la concentración de dióxido de carbono. Entonces, quiero irme al protocolo nada más como para recordarles esos datos que están aquí. De hecho, son parte de la tabla 16. Tenemos entonces un blanco
del cual pues tenemos un volumen inicial, ¿no?, que fue tomado para el desarrollo de este protocolo, 5,5 para el análisis. De hecho, con toda seguridad sobre ese blanco pues también se pudo haber hecho una titulación, y tenemos aquí en un segundo momento pues que no hay como tal un volumen de ese blanco, ¿no? Entonces aquí tenemos ese volumen inicial y tenemos en la descripción de la muestra 5 muestras, ¿sí? Para cada una se estimó un primer momento, ¿sí?, que es donde tenemos el punto de neutralización utilizando la fenolftaleína como indicador, y aquí tenemos entonces el naranja de metilo, donde tenemos un segundo punto de viraje, 7,6. ¿Qué es lo que estamos logrando con estos dos puntos de viraje? Por un lado, si ustedes recuerdan, en nuestra mezcla de reacción tenemos hidróxido de sodio, ¿sí? Normalmente cuando el hidróxido de sodio reacciona con el dióxido de carbono del aire, puede formar carbonato de sodio, de tal manera que en esta primera parte podemos tener tanto hidróxido de sodio como carbonato de sodio. Normalmente con la titulación lo que hacemos es que el sodio, principalmente del hidróxido de sodio, reaccione completamente para formar cloruro de sodio en presencia de ácido clorhídrico. Ese primer punto de viraje me va a determinar este volumen, ¿no? Entonces formamos suficiente ácido clorhídrico para neutralizar la muestra. Sin embargo, en el medio de reacción todavía tenemos parte de ese carbonato de sodio, que con la adición de un segundo indicador podemos lograr entonces convertir ese carbonato de sodio a cloruro de sodio, y tenemos un nuevo punto de viraje, ¿no?, que es el correspondiente a este volumen. Entonces vamos a tener estos dos valores, ¿sí? Es importante que los conozcamos para el desarrollo de esta parte. Déjenme colocar esta tablita, a ver si la puedo pegar. Dado que vamos a estimar la concentración por cada una de las muestras, quiere decir aquí que vamos a obtener 5 resultados de concentración por cada una de las muestras. Entonces, yo voy a realizar el primero, y ustedes ahora, que tengamos Profe, nuestro disculpe, espacio... y la blanco, con la blanca, y la muestra blanca, Ajá. entonces serían 6 con ella. ¿En la muestra blanca qué? Perdóname. No, pregunto, ¿esa también se hace, la muestra blanca? La del blanco, esta solo la vamos a emplear para la fórmula, mira, solo la vamos a emplear para la fórmula. Quiero que ustedes vean, o sea, aquí de hecho ya reemplazamos para que puedas ver cómo queda. ¿Qué pasa aquí? En este primer momento, recuerden que nuestro blanco va a ser una disolución de hidróxido de sodio, va a reaccionar frente a un volumen de ácido clorhídrico, formando entonces el cloruro de sodio. Como no tenemos dióxido de carbono en nuestra muestra, no hay carbonato de sodio para convertir en presencia del segundo indicador, de tal manera que nuestro punto de viraje va a ser de 0, porque ya no tenemos suficiente cantidad de iones sodio para reaccionar con el ácido clorhídrico. Por eso tenemos aquí un valor de 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar, como les indiqué, la concentración para cada una de las muestras, y para cada concentración pues vamos a hacer uso también del blanco. ¿Qué es lo que hacemos aquí? En esta primera parte, ¿qué me relaciona el cálculo? Bueno, lo que me relaciona el cálculo es lo siguiente. Vamos a tomar entonces la sumatoria del volumen 1 más el volumen 2, y a ese valor le vamos a restar la sumatoria del volumen 1 del blanco más el volumen 2, bueno, que en esencia va a ser igual al volumen 1. Esto lo vamos a multiplicar por la normalidad de la muestra, la normalidad de la disolución de hidróxido de sodio. Esto lo vamos a multiplicar por 44, ¿sí? Este 44 corresponde al peso molecular del dióxido de carbono. Vamos a multiplicarlo por 30, que corresponde a la medida en volumen que tomamos en el primer momento para la muestra, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en nuestro protocolo tomamos un volumen inicial de 30 mililitros, por aquí lo debemos tener. Aquí está, 30 mililitros de la disolución. Aldair, ya te facilito la asistencia. Y este valor lo vamos a dividir por 5, que fue el volumen que se tomó de muestra para la titulación. Aquí lo tenemos. Se toman 5 mililitros del contenido del frasco, entonces esos hacen parte de la fórmula. Y esto lo vamos a multiplicar por el volumen o el área en la cual estaban contenidos los frascos. ¿Listo?
Entonces, gracias Camila, gracias por compartir la asistencia. Esto lo vamos a multiplicar por el volumen. Entonces, quiero bajar aquí mis daticos como para que, bueno, aquí los tenemos a la mano. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el análisis, este primer análisis para la muestra 1. Seguramente alguno de ustedes ya debe estar generando este cálculo. Entonces, aquí. Vamos con la muestra 1. Recuerden ustedes que vamos a reportar la suma del volumen 1 y volumen 2 de nuestra muestra. 8,9 más 7,6, ¿sí? Entonces déjenme colocarlo aquí entre paréntesis. 8,9, esto es en mililitros, más 9,6, perdón, 7,6 mililitros, ¿sí? Y a esto le vamos a restar el volumen 1 del blanco más el volumen 2 del blanco, que sería 5,5 mililitros. Listo, por ahí tienen activado el micrófono, chicos. No sé si alguien quiere intervenir. La persona que tiene activado el micrófono. Entonces, bueno, esto lo vamos a multiplicar ahora por la normalidad. Recuérdenme ustedes cuál es el valor de la normalidad. Para el caso de la disolución, ¿me recuerdan este valor? Listo, Sharon ya me está compartiendo unos resultados, gracias. ¿Me recuerdan la concentración de la disolución de hidróxido de sodio? Recuerden que la preparamos, entonces tenemos una concentración allí. 1, profe, 1. Listo, perfecto, Pedro, eso es. Muchas gracias. Entonces aquí vamos a colocar las unidades. Es normalidad, pero recuerden que las unidades son equivalentes gramo sobre litro. Listo, déjenme irme acá. Efectivamente, entonces utilizamos la concentración, que es de 1 normal. Aquí vamos a tomar entonces el peso del dióxido de carbono. Recuerden que el dióxido de carbono está conformado por 2 átomos de oxígeno, cada oxígeno pesa 16, por 2 nos da entonces 32, más 12, que es el peso del carbono, nos va a dar 44. Déjenme colocar aquí las unidades para que veamos de dónde salen estas unidades, ¿no? Entonces tendríamos gramos aquí. Bueno, es más, para efectos de nuestro ejercicio, quiero que ustedes sepan que la forma de expresar, esta fórmula está expresada en miligramos por cada equivalente gramo, así aparece en la norma técnica donde se genera la fórmula, 44 miligramos, ¿sí? En este caso por cada miliequivalente. Si yo, por ejemplo, relaciono gramos por equivalente, también lo puedo hacer, o puedo utilizar también la unidad de miligramos sobre equivalente y el valor va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Es otra forma de expresar, en este caso, el peso de ese dióxido de carbono, miligramos por cada miliequivalente gramo. Y esto lo vamos a multiplicar por 30. Recuerden que estamos haciendo referencia al volumen total que se emplea de la disolución. Entonces aquí vamos a tomar 30 mililitros. Y en la parte inferior, este 5 hace referencia a los mililitros de muestra que se tomaron para el análisis por el volumen del área de trabajo. Nosotros definimos que el volumen era de 96,07 metros cúbicos. ¿Listo? Entonces, bueno, quiero que vean una situación adicional, otra forma de expresar la normalidad para que podamos cancelar correctamente las unidades. Yo puedo decir que la normalidad es igual a un equivalente gramo sobre litro, o también puede ser igual a un miliequivalente sobre mililitro. Es exactamente lo mismo, un miliequivalente por cada mililitro. Es otra forma también de expresar la normalidad. Esto también se puede hacer en la práctica y se puede utilizar las dos unidades. Listo, perfecto. Aquí ya me están regalando la concentración. Muy bien. Entonces, rápidamente, nada más para que ustedes vean de dónde sale el cálculo. Recordemos que aquí el resultado que nos va a dar, ustedes chicos, rápidamente, nada más como para que veamos una cosita, ¿me pueden regalar el resultado de este cálculo, por favor? El resultado de esta sumatoria y esta resta.
De la primera sumatoria es 16,5, profe. 16,5 y le restas los 5,5, ¿verdad? ¿Me Eso puedes da regalar ese resultado? 13,5. Eso da 11, profe. ¿Cerradito? Da 11, claro, profe. Sí, 11 cerrado. Bueno, ustedes ya lo verifican De ahorita. 11 cerrado. Muchísimas gracias. Eso, perfecto. Es que quiero que vean aquí entonces que nosotros lo que hacemos es cancelar mililitros con mililitros. Cancelamos miliequivalentes con miliequivalentes. Recuerden que es otra forma de expresar la concentración. Vamos a cancelar aquí los mililitros con los mililitros y la respuesta nos va a dar entonces en miligramos sobre metro cúbico como forma de expresar la concentración del CO2. Ya ustedes me están compartiendo aquí algunos resultados que voy a tomar aquí para el ejercicio. Me están diciendo que esto les da 30,22. Recuerden las unidades, súper importante. Miligramos de CO2 sobre metro cúbico. ¿Listo? Entonces, recuerden que este mismo cálculo, y esto lo van a hacer ustedes ahorita porque ya finalizamos, lo van a realizar para cada una de las muestras. ¿Sí? Solo vamos a reemplazar los valores, vamos a identificar el valor de dióxido de carbono que se encuentra en ese lugar, que tiene unas características muy específicas. Por un lado, no hay, por ejemplo, tránsito de personas. Recuerden que nosotros también producimos CO2, es un lugar cerrado donde no tenemos una fuente de CO2, sin embargo se registra una concentración. Ahora lo que vamos a tratar de ver, y esta búsqueda la van a hacer ustedes para el cuestionario, es que con base en los resultados determine los efectos de la concentración de CO2 en un espacio cerrado como el cuarto de materiales del laboratorio de química. Vamos a ver si realmente esta concentración es significativa para efectos de la concentración en un lugar cerrado. Vamos a ver cuál es ese parámetro. Si hay una concentración reportada en miligramos sobre mililitro para espacios cerrados, ustedes van a hacer esa búsqueda y dice aquí, empleando reacciones químicas, describa cómo se genera la oxidación de la puntilla al sumergirla en la lluvia ácida simulada. Aquí para ayudarles un poquitico en esta respuesta, quiero que tengan en cuenta algo y son los reactivos de la reacción de la lluvia ácida. Recuerden que el acero es fundamentalmente hierro y carbono, ¿sí? En este caso, el hierro va a ser parte activa de esta reacción, no tanto así el carbono. Por eso lo voy a colocar como reactivo. Voy a colocar el hierro, que es el que reacciona en la reacción. Un segundito, coloco esto aquí. Vamos a tener aquí entonces, bueno, vamos a tener hierro en estado sólido. Y a esta reacción le vamos a agregar, recuerden que aquí lo que hacemos es agregar ácido sulfúrico, que es parte de la mezcla de reacción, ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico se va a encontrar en estado acuoso porque, bueno, pues está disuelto en agua. Tenemos también el ácido nítrico, lo voy a colocar por aquí, ácido nítrico. Y pues eso nos va a dar unos productos, ¿no? Entonces el objetivo es que ustedes puedan tratar de identificar esos productos de la reacción de acuerdo con el comportamiento evidenciado, lo que se observa ya en las características finales, que es una disolución negra. Entonces yo les voy a pedir aquí que traten de plantear unos productos de reacción. Igual yo voy a ir realimentando sus aportes, pero vamos a tratar de ver si en la literatura o si ustedes mismos lo pueden identificar, cuáles son los productos de esta reacción. Conclusiones y bibliografía utilizando normas APA. ¿Listo? Entonces, bueno, quisiera saber si aquí tenemos alguna duda o ya podemos irnos para Skype, a nuestro espacio de realimentación. Recuerden que yo voy a estar hasta tarde en la noche aquí en el computador, pues dedicada a la práctica y también a otras cositas, por ejemplo, revisar foros. Entonces, pues voy a estar ahí muy atenta a sus aportes a través de Skype. Entonces, bueno, cuéntenme hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda? Adelante, Gustavo. Creo que levantaste la mano. Profe, qué pena, ¿usted me podría mostrar la última ecuación?
¿Qué hicimos? Perdón, profesora, ya para el último ejercicio, entonces lo que haríamos, perdón, que yo tranquilo. subí la mano. Ah, bueno, Ya tranquilo, es adelante. sumar los 5, ¿sumar qué? Perdón, un momentico que estoy aquí mirando. Ya es sumar las 5 muestras y ya sabemos la concentración, ¿cierto? La concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Tengo esta duda. Bueno, listo. En este caso, como lo que estamos estableciendo es la concentración en cada recipiente, ¿sí? Estimamos que la concentración que absorbe la muestra es la concentración del lugar, así que no va a ser necesario sumarla. Como ustedes saben, pues es parte de la reproducibilidad de este procedimiento. Entonces, solo vamos a reportar las 5 concentraciones Ok, y vamos listo. a buscar en la literatura, ¿listo? ¿Qué tanta influencia tiene esa concentración? Si definitivamente es muy bajita, no tiene ninguna incidencia en un lugar cerrado, pero vamos a hacer Sí, esa señora. consulta, ¿listo? No hacemos Sí, señora, sumatoria. no es que había pensado que pues si estamos hablando de concentración de dióxido de carbono, pues había que hacer una concentración total y era a partir de la sumatoria de las 5 muestras. Perfecto. Bueno, no, en este caso no. En este caso Ah, no. bueno, Solo listo. reportamos Listo, cada una por aparte, ¿listo? listo, sí, señora, muchas gracias. Perfecto, exactamente. Entonces les voy a pedir que aquí simplemente lo que vamos a hacer es reportar. Pueden promediar también, no hay ningún problema, pero solo registramos el cálculo de cada concentración. Eso es todo. Se van a dar cuenta que todos son muy similares, ¿listo? Listo, sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, cuéntenme, ¿alguien falta por diligenciar la asistencia? ¿Requieren que les facilite el enlace de asistencia? Les voy a recordar tanto el enlace de asistencia como el de Skype. Entonces recuerden, voy a estar conectada hasta las 10 de la noche en Skype. Para los que deseen preguntar o tengan duditas, aquí está la asistencia y gracias Camilo nuevamente. Eso es. Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda adicional. Estoy leyendo por aquí el foro. Me dicen por aquí, ¿me recuerdas dónde salió el 11? Oh, ¿cuál 11? Imagino que es la suma, profe. Ah, ok, Sumatoria. perfecto, perdón. Si no, no lo había visto. Sí, es la sumatoria de los dos volúmenes. Ese valor lo restamos con 5,5 y nos da 11 mililitros. Listo. Jenny, lo acabo de enviar. Acabo de enviar el link de la asistencia y del grupo de Skype. Puedes verlo en la cadena del chat. Exacto, William, eso es. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, ¿tenemos alguna duda? Les recomiendo entonces, vayan avanzando en estos cálculos. Es básicamente lo que nos falta. Si ustedes observan, adelantamos en buena parte nuestro informe. Listo, Fabián, gracias. Yo les recomiendo que ya que ustedes estén seguros de que tienen completo su informe, no duden en enviarlo al entorno de componente práctico. No lo dejen para después. Procuren enviarlo para que tengan entonces su trabajo allí. Yo lo estaré revisando en el transcurso de la semana, pero les recomiendo a los que ya van muy adelantados ir subiendo desde hoy su documento cuando finalice. Listo, tranquilo, Fabián, no te preocupes. Bueno, con mucho gusto, Alejandra, gracias a ti. Bueno, chicos, entonces el enlace de grabación, como debo dejar de grabar, de hecho en este momento voy a dejar de grabar para que Hugo mismo me comparta el enlace en mi correo. Entonces, en un momento más yo les comparto el enlace de grabación, sobre todo para los que no pudieron asistir al encuentro. Listo, chicos. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia en estas 3 sesiones y entonces estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas profe. gracias, doctora.